Hola, ¿qué tal? Bienvenido al canal. Soy Iván y en este vídeo te voy a enseñar a cómo generar ingresos pasivos gracias a las inversiones en bolsa. Por supuesto, este vídeo es el siguiente de los últimos que he subido recientemente donde te explicaba cuál es la diferencia entre interés simple e interés compuesto y también la diferencia entre el TIR y el ROIC y cómo aprovechar estos conocimientos para hacer mejor gestión de cartera, sobre todo a la hora de vender tus posiciones. En este vídeo en lo que me voy a centrar es no solo en intentar obtener la mayor rentabilidad posible, efectiva, sino también al mismo tiempo que puedas vivir de las rentas de ese capital que se va componiendo poco a poco, es decir, de que generes ingresos pasivos de cara al futuro y alcances la libertad financiera. Como sabes, en el vídeo anterior aquí teníamos la cartera A y la cartera B, donde por supuesto te hablé de todo lo que te he comentado y también te hablé incluso del número mágico, que en este caso el número mágico era lo que se conoce, y te lo explico ahora, el factor de corrección. El factor de corrección no es más que la cantidad de rentabilidad adicional que necesito obtener para compensar el pago impositivo que hago al hacer o decidir vender posiciones en cartera. En la cartera A, por supuesto, si no vendía acciones, si no vendía empresas, pues el 10% de TIR es un 10% de ROIC que sobre mi capital invertido inicial al final hace que ese ROIC aumente a tasas del 10%. Como puedes ver, 10, 11, 12,1, 13,3, 14,6, es decir, va aumentando ese ROIC al 10% porque tiene en cuenta el capital inicial, capital invertido, más todos los beneficios acumulados hasta la fecha, mientras que en el caso o cartera B, aquí te puse como ejemplo que los impuestos serían aproximadamente del 25%, donde pagaríamos o se nos aplicaría una retención, es decir, que tendríamos que pagar impuestos y eso afectaría negativamente a nuestra cartera. Por tanto, nuestro ROIC, lo que quiere decir nuestra rentabilidad real, sería del 7,5 si estábamos buscando un 10%. Y gracias a el factor de corrección que calculé en el vídeo anterior, que era del 34%, esto quiere decir que para una tasa impositiva del 25%, si aplicamos un factor de corrección del 34%, significa que conseguimos una rentabilidad un 34% superior a nuestro objetivo, compensamos ese pago impositivo. En este caso, si yo aquí por ejemplo pongo el 13,4, puedes ver que para todos los años tendríamos un ROIC, es decir, una rentabilidad real del 10%, lo que quiere decir que al final tendríamos un resultado similar al que habríamos conseguido si no hubiéramos vendido ninguna de las posiciones. Obviamente aquí aparece un poco más porque ha sido no del 10 sino del 10,1, que también más o menos te sirve para compensar con comisiones, etcétera, etcétera, pero en este vídeo ahora vamos a aplicarlo a un caso real donde digamos que puede ser una inversión que puedes hacer o una gestión que puedas hacer como inversor particular. Por eso me voy a ir aquí a la parte 2 o a la hoja 2 donde está la cartera C, que en este caso es la inversión con cambio en posición efectiva, es decir, de una forma real, cómo se te aplicaría el interés compuesto y qué opciones tendrías para intentar optimizar lo que vas a hacer para los próximos años. Aquí puedes ver que obviamente están los tramos impositivos reales que se aplican en España. Obviamente si tú estás en otro país y tienes otros tramos, puedes aplicar estos cambios. Aquí obviamente es de 0 a 6.000 se aplica el 19%, luego de 6.000 a 50.000 el 21%, de 50.000 a 200.000 el 23%, de 200 a 300 el 27% y más de 300.000 se aplica el 28% de retención o de pago impositivo. Obviamente aquí tienes que tener en cuenta que debemos calcular el factor de corrección, es decir, qué rentabilidad necesitamos obtener, ya que generando un 10%, que es lo que estamos buscando, si generáramos un 10% de TIR, recuerda que esta rentabilidad es la media de los 50 años, es decir, durante los 50 años no quiere decir que todos los años generemos un 10, unos años generaremos un 7, otros años un 13, otros años un menos 5, otros años un más 18, pero al final la media será de ese 10%. Lo que quiere decir que, como sabes, tendremos estos beneficios y aquí, como sabes, pues se aplicarían ciertas retenciones, en este caso los impuestos que van por tramos pasando del 19% y si te fijas pues van en aumento precisamente porque esto, a medida que vamos generando más beneficios,
nos tocaría pagar no solo mayor cantidad real de impuestos, sino también que al aumentar los tramos todavía pagaríamos más. Por tanto, esto quiere decir que el ROIC en un caso real nos iría bajando, es decir, pasando del 8,1 al 8 y luego al 7,9, y a medida que sigamos componiendo capital, pues obviamente como iríamos a tramos superiores, tendríamos que pagar una mayor tasa impositiva, por tanto nuestro ROIC, nuestra rentabilidad efectiva, se iría disminuyendo. Fíjate que aquí al final del periodo conseguiríamos 477.000 después de 50 años, pensando que estamos generando un 10% compuesto, cuando la realidad es que estamos generando de media un 8, como puedes ver aquí, y por tanto nuestro capital final o patrimonio final en este caso sería de los 477. Bien, pues después de esto la pregunta primera que debemos hacernos es: ¿qué factor de corrección necesito encontrar para que nuestra cartera genere de forma real un 10% efectivo, es decir, un ROIC del 10%? Pues en este caso, ya te lo digo yo de manera anticipada, el resultado sería un 25% más, ya que la media del pago impositivo está en torno al 20%. Al principio pagamos el 19%, fíjate que cuando llegamos a 6.000 euros, pues en este caso aquí por ejemplo 6.484, quiere decir que por los primeros 6.000 euros se pagaría el 19, por los 484 ya se pagaría el 21, lo que quiere decir que de media te sale aquí, que redondea, el 19,1, luego obviamente aquí la media va subiendo, aquí cuando te sale el 20 es aproximadamente el 19,6, 19,7, el 20% estaría en los 12.000. ¿Por qué? Porque los 6.000 primeros pagan el 19 y los siguientes hasta 50.000 paga el 21, pero como es justo el doble de cantidad, 21 los últimos 6.000 y los primeros 6.000 el 19, el punto de equilibrio es el 20%, que más o menos estaría por aquí en el año 33, y luego fíjate que de aquí en adelante pues 20-20-20 de forma redondeada y 21-21, pero nunca llegarías a ese 21 precisamente porque el beneficio total máximo que generarías por año es de 44.279. Recuerda que todo esto es tu patrimonio, por tanto estarías generando el 7,9 de estos 442.000 euros que sí estás invirtiendo y que forma parte de tu patrimonio. Y ojo, aquí de forma real, si tú estuvieras vendiendo cada año, tu patrimonio de forma real va aumentando, cosa que también tendrías que tener en cuenta de forma real, que en España se paga impuesto al patrimonio. Dependiendo también de la comunidad autónoma podrías pagar más o menos, pero aproximadamente oscila entre los 0,20 y el 3,5%. Y también depende de la comunidad, como te digo, puede ser más de 500.000 o más de 700.000, de ahí en adelante ya se empezaría a pagar impuesto de patrimonio. Obviamente también hay otras opciones, porque tienes que tener en cuenta no solo el patrimonio líquido, sino todo el patrimonio global, es decir, que también si tienes una casa en propiedad con más de un valor de 300.000, también tendrías que declarar el impuesto de patrimonio, y todo esto pues obviamente iría sumando a la parte impositiva o a la carga impositiva que iría en contra de tu ROIC efectivo. Por tanto, todo esto debemos compensarlo. Y como te decía, ¿cuál es el factor de corrección que debemos aplicar? Pues en este caso, para un 19-20% de media, como ves, pues sería del 25%. Es decir, si generamos un 25% más de lo que tenemos pensado generar, al final compensamos ese gasto en impuestos, porque al final recuerda que ese dinero no se revaloriza, sino lo gastamos, es decir, lo sacamos para pagar Hacienda, y precisamente pues aquí si yo pongo el 12,5, esto quiere decir que si lo aplico por toda la parte temporal, fíjate que realmente ya tendríamos un ROIC efectivo del 10%, del 10,1 para ser más exacto, porque es un poquito por encima, pero fíjate que llegamos a un capital aproximado que es similar al que vimos antes, 1.170.000, 1.200.000. Obviamente aquí estamos generando de media un poquito más del 10%, porque durante más años estamos generando el 10,1, pero luego fíjate que obviamente como el tramo impositivo va aumentando, pues obviamente vamos pagando menos. Ahora bien, también hay que ajustar este tramo impositivo, porque si ahora aplicamos el factor de corrección, es decir, necesitamos conseguir un 25% más
para generar un 10% real sobre el 10% de TIR. Bien, pero ¿qué es lo que pasa? Que si estamos generando ahora un 12,5 y no un 10, fíjate que ahora mismo ya llegamos a los 50.000, que es el siguiente tramo. Por tanto, a partir del año 39 hasta el 39 pagaríamos como máximo el 21. Recuerda que los primeros 6.000, 19, el resto 21, pero lo que esté por encima de los 50.000, pues eso ya pagaría, pues en este caso pagaría el 23%, como puedes ver aquí, que va de los 50.000 a los 200.000 euros. Por tanto, esto quiere decir que a partir de aquí, de 58.000 en adelante, ya habría una parte de esta cartera que pagaría el 23 y por tanto la media subiría, lo que tendríamos que aplicar una corrección aquí. Por ejemplo, como pagamos 19, luego 21 y luego 23, podríamos estimar que la media sería 21 para estos cuatro, luego aquí a lo mejor pues 22, 22, 22, 22 y luego, por ejemplo, los dos últimos años que esté cerca del 23. Obviamente esto lo estoy aproximando, no es exacto, pero así te haces una idea de que nuestro ROIC, a medida que vamos incrementando o generando más beneficios, nuestro ROIC va cayendo. Lo que quiere decir que si quisiéramos compensar este decrecimiento del ROIC, nuestro factor de corrección tendría que ser todavía mayor, más del 12,5, sobre todo los últimos años. Bien, ahora, para ser realistas, es verdad que este 12,5 es una rentabilidad que no es que tú digas, pues quiero ese 12,5 y punto, sino que obviamente tienes que tener conocimientos, habilidades, experiencia para poder conseguir este 12,5. Se supone que este 12,5 es la media de los 50 años de inversión, pero lógicamente cualquiera que empiece a invertir con a lo mejor 10.000 euros sin experiencia, sin conocimientos, lo lógico es que los primeros años genere a lo mejor un 7, un 8, un 6, que a lo mejor algún año pueda tenerlo negativo. ¿Por qué? Pues porque obviamente no hay experiencia, no hay conocimientos y lo lógico es que también, digamos que muchos que tienen miedo a la hora de formar su cartera deciden incluso invertir en ETFs, en fondos de inversión, etcétera, etcétera, donde a lo mejor consigues de media una rentabilidad menor. Pero también es verdad que a medida que vas cogiendo más experiencia, pues lógicamente se espera que puedas generar una mayor rentabilidad. A lo mejor cercana al 14, 15, 16, 18, dependiendo de la experiencia que tengas y de las habilidades a la hora de analizar tu cartera. Por eso, obviamente, aquí se está estimando un 12,5, pero aparte del 12,5, es decir, aparte del factor de corrección que nos serviría para corregir, como puedes ver, 1.189.000, aplicándole la parte impositiva más correcta y exacta, ves que esto ya coincide casi o es más exacto con el 1.170.000 de antes, el que vimos en la hoja 1 donde estaba la cartera A y la cartera B, que aquí fíjate que este sería el interés compuesto puro, sin vender ninguna posición, sin pagar impuestos y generando de forma compuesta real un 10%, pues obviamente lo que tenemos que intentar es aspirar a esto. Pero si ya que vamos a vender, porque recuerda que no con esto te estoy diciendo que no vendas tus posiciones, porque lógicamente si una compañía presenta peores resultados, si una compañía a lo mejor ya no te da confianza porque el equipo directivo está haciendo cosas raras, porque pierde ventajas competitivas, porque el múltiplo de valoración está bastante alto, es decir, hay muchas razones por las que podrías vender cualquier posición de cartera. Por tanto, lo que deberías de pensar es, ya que voy a vender y voy a tener que asumir unas pérdidas, a veces obviamente vendes en pérdidas y eso te servirá para compensar futuros años de pagos de impuestos, pero si por desgracia tienes que pagar impuestos, es decir, que tienes que vender una buena posición con ganancias porque o te has precipitado o porque crees que ya no va a subir más o porque está cara o por la razón que sea, pues tienes que pagar impuestos. Pues en este caso lo que tienes que hacer es a partir de ahí aplicar el factor de corrección para que obviamente los siguientes años sepas lo que vas a generar. Obviamente aquí tampoco la rentabilidad depende de lo que tú quieras. Como te digo, no es que tú de repente digas, pues ahora quiero generar un 25% más de rentabilidad y de repente pases de un 10 a un 12,5 por la cara. Esto no va así, sino que eso te lo va dando la experiencia, pero más o menos tú ya te haces una idea de que, por ejemplo, si quieres limitar la búsqueda
de empresas que cumplan con los objetivos que tú quieras cumplir. Obviamente no es lo mismo filtrar empresas de esta me puede ofrecer más de un 10 a estas empresas me pueden ofrecer más de un 12,5, que obviamente van a ser menos, y al estar más limitada tendrás un menor número de empresas de las cuales podrás seleccionar las mejores dentro de esa categoría. Obviamente todo esto al final lo que implica es que si tú terminas llegando a el mismo objetivo, pues más o menos el crecimiento o rentabilidad, a pesar de haber pagado impuestos por todos los años, pues esto hace que llegues al mismo objetivo, y gracias al haber llegado a este objetivo ya te puedes plantear lo siguiente. Recuerda que la gran diferencia de esta cartera, la cartera C, con la cartera A que te enseñé en los vídeos anteriores y que es esta de aquí, puedes ver que aquí en ningún momento se vende, solo se vende al final. Es decir, supuestamente vendes el 1.173.000, de los cuales tienes que pagar una media impositiva por todos los tramos del 25%, 290.000 euros, o sea que te quedarías de forma efectiva con 882 de patrimonio, que ya esto sí sería tu patrimonio. Mientras que aquí es que cada vez que estás vendiendo cada año y pagando impuestos, esto ya es parte de tu patrimonio. Es decir, que solamente cada año por lo que estás declarando es por los nuevos beneficios, pero no por tu patrimonio, porque ya pagaron impuestos. Entonces, si tú eres capaz de aplicar este factor de corrección y poco a poco va creciendo tu patrimonio, la pregunta es, ¿qué capital necesito? ¿Cuánto patrimonio necesito acumular para que a partir de ese año pueda generar suficientes rentas, suficientes ingresos pasivos para poder vivir de la bolsa? Bien, en este ejemplo, como sabes, te he puesto un ejemplo de que nuestro objetivo es el 10%. Por eso te he aplicado la tasa, o en este caso el factor de corrección del 25%. Necesitamos generar un 12,5 para que sea un 10% real. Una vez nuestro patrimonio, porque sí, es patrimonio, crece al 10%, porque sí, generamos un 12,5, de los cuales luego un 19 se van impuestos, por tanto, esto quiere decir que al final esto va creciendo de media a ese 10%. Y por tanto, ¿en qué momento podemos tener suficiente patrimonio para generar esos ingresos pasivos que más o menos, como mínimo, cubran costes? Bien, en España, ya que te estoy poniendo el ejemplo de España y estamos viendo los tramos impositivos de España, más o menos una persona que se considera de clase media, no lo que consideran los políticos, sino de media, más o menos podríamos decir que está entre los 12, 15.000 hasta los 30.000. ¿Por qué digo la media? No porque se viva bien o mal, sino porque la mayoría del grupo social que hay en España pertenecen a ese rango en el que tienen esa capacidad o poder adquisitivo anual. Es decir, que más o menos están cobrando entre ese rango, entre 12, 15.000 hasta los 30.000. Luego, verdad que hay muchas personas que están por encima y también unas pocas que están por debajo, pero la media o la mayoría está en ese tramo. Por tanto, se podría más o menos decir que las personas que viven en ese tramo más o menos viven, no estoy diciendo ni que vivan bien ni que vivan mal, sino más o menos pues que pueden costearse los gastos. Incluso lo que se considera un 1000eurista, es decir, aquella persona que consigue 1.000 euros al mes, 12.000 al año, más o menos podríamos decir que puede cubrir gastos, es decir, hipoteca o alquiler, suministros, comida, etcétera, etcétera. Más o menos vive. Repito, no es que viva sobrado, pero más o menos digamos que puede costearse los gastos que necesita mensualmente. Por tanto, nuestro objetivo es buscar ese capital y a partir de cuándo podríamos generarlo. Obviamente, en este caso, estamos pagando todos los años Hacienda, y si quisiéramos aumentar nuestra rentabilidad real hasta el 10%, o incluso que la rentabilidad real efectiva se acercara a la TIR, al 12,5 que estamos buscando en diferentes empresas para generar un 10 real, pues obviamente aparte del factor de corrección hay otra opción, que es obviamente pagar menos impuestos. Los impuestos vas a tener que pagarlos sí o sí, antes o después o cuando quieras, pero vas a tener que pagarlos. Por tanto, aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que si tú, por ejemplo, alguno de estos años dejas de pagar impuestos, pero dejas de pagar impuestos
legalmente. Es decir, que no vendas los beneficios, sino que te los quedes, que te quedes invertido, porque obviamente todos los años no vas a vender todos los beneficios que generas cada año. Entonces, si hay algún año en el que sí te has posicionado bien, sí tienes buenas empresas y empiezan a crecer y tú ese año no estás vendiendo, solamente estás comprando o añadiendo capital o lo que quieras, pues en ese caso no pagarías impuesto. Vamos a aplicar el supuesto y fíjate que aquí abajo 1.189.000, pues fíjate por ejemplo si durante los primeros 5 años, y ahora entenderás por qué te digo los primeros 5 años, no pagas impuestos. Lógicamente no pagas impuestos, ¿por qué? Precisamente porque los primeros 5 años se tiene menos experiencia, tienes menos capital, normalmente cuando tienes menos conocimientos y también sueles tener más miedos, precisamente porque tienes menos conocimiento y menos experiencia, lo normal es que seguramente puedas invertir en fondos de inversión. La ventaja que hay en España, por ejemplo, es que al transicionar o al cambiar entre distintos fondos de inversión no tienes que pagar impuestos, lo que quiere decir que tu primera cartera puedes formarla con fondos de inversión que te permitan transicionar el capital de una forma más sencilla y sin tener que pagar el peaje impositivo. Obviamente después, más adelante, cuando cojas más confianza, ya puedes aumentar tu cartera, destinar parte de tu capital a formar una cartera propia, que eso se vaya componiendo y donde tú escojas las acciones que tú consideres que van a ir bien, pero al principio, por ejemplo, si tú pagas el 0% precisamente porque estás indexado al SP500, al MSCI World, a lo que sea, pues obviamente digamos que no pagarás ese peaje. Obviamente me podrás decir, oye, pero es que el SP500 o el MSCI o cualquiera de esos índices no te va a generar un 12,5. Ya. Se supone que este 12,5 es la media de los 50 años. Repito, puede que los primeros años, lógicamente, generes un 8%, un 7%, un 9%, un 10%, más o menos, pero lógicamente a medida que vayan pasando los años se espera que puedas generar una mayor rentabilidad. A lo mejor pues un 14, un 15, un 16 aproximadamente, lo que quiere decir que puedas conseguir de media este 12,5% a 50 años. Pues fíjate que solamente con los primeros 5 años que más o menos tiene sentido que como no tienes conocimientos, no tiene sentido que escojas tus compañías porque no sabes analizarlas y tampoco tienes práctica ni experiencia, pues si te indexas, te ahorras toda esta parte impositiva y fíjate que ya pasamos a 1.323.000. 1.323.000 al final del periodo, es decir, con la misma rentabilidad media, añadiéndole el factor de corrección y obviamente con la primera parte donde te ahorras esa parte impositiva. Pero de todas formas, yo te voy a decir una cosa, y esto tiene sentido. Aún así, no voy a tener en cuenta con que tú los primeros años decidas invertir en fondos de inversión, sino que quieres aprender formándote tu propia cartera. Eso quiere decir que vamos a asumir que tú vas a pagar ese 19%. Por tanto, 19% por aquí, 19% por aquí, 19% por aquí, 19% por aquí y 19% por aquí. Esto realmente, si lo miras en números reales, no es tanto. Estás pagando 237, 261, 288, que sí, que es verdad que este pequeño capital a muy largo plazo hace que el interés compuesto te ayude muy positivamente, y eso es verdad. Pero en términos reales no te quita tanto. Sin embargo, fíjate que después aquí, en el año 16, después del año 15, ya estarías destinando 4 cifras en impuestos. Es verdad que esto es anuales, pero 4 cifras. Y fíjate que aquí, durante todos estos años, estás pagando 1.000 euros. 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.400, 1.600, ¿vale? Pero luego fíjate que en el año 24 pagas 2.000 y 2.000 solo lo pagas durante 4 años, porque luego pasas a 3.000 durante 3, luego 4.000 durante 2, luego 5.000 durante 1, 6.000 2 y luego 7.000 2. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, cada vez va a más. La parte impositiva cada vez va a más, cada vez pagas más a medida que va creciendo tu patrimonio. Entonces, es verdad que cualquier punto
de aquí, de todo el tramo, durante 50 años, donde tú decidas no vender posiciones, siempre va a ser beneficioso. Si, por ejemplo, el año 14 simplemente aquí quieres pagar un cero, pues obviamente esto te va a ayudar, porque fíjate que un cero hace que el capital te crezca hasta el 1.215.000. Como ves, y si aquí le aplico el 19, pues fíjate que como estaba, le doy al Enter y ves que 1.215.000 pasa a 1.189.000. Es decir, cualquier año que puedas no vender ese año, te va a venir bien para el interés compuesto. Y además, recuerda lo siguiente, si tú pagas aquí, por ejemplo, en este mismo año, el 0, tu ROIC de ese año no es el 10, sino es el 12,5, es decir, es idéntico a la TIR. Si tú eres capaz ese año, imagínate, porque recuerda que este 12,5% es de TIR media de los 50 años. Si tú este año en concreto has sido capaz de generar un crecimiento, como hemos visto en estos últimos años, crecimientos de 20, 30, 40%, como por ejemplo ha crecido el índice SP500 o algunas compañías que incluso se han multiplicado por 4, por 5, por 6 veces en poco tiempo, en periodos de meses o pocos años. Eso quiere decir que tu ROIC real sería enorme. Y por tanto, si ese año que generas muchísimos beneficios no vendes, pues todavía te afectaría más positivo. Por tanto, esto es importante que lo tengas en cuenta. Todo esto que te estoy explicando, ¿por qué o cuál es el objetivo? El objetivo nuestro es el siguiente, o debería ser el siguiente, y es, ya que tienes que pagar impuestos, porque los tienes que pagar, ¿vale? Y estás decidiendo vender cada año, y aquí esto por supuesto es un caso o un ejemplo exagerado donde cada año vendes todos los beneficios generados para convertirlos en patrimonio, todo lo que vas generando de beneficios, todo lo vas vendiendo, pagando el impuesto correspondiente y pasándolo a parte de tu patrimonio. Por tanto, quiere decir que tu patrimonio real aumentaría. Y por tanto, aquí la pregunta es, sobre este patrimonio, ¿en qué momento podría ser yo independiente financieramente? ¿En qué momento podría generar ingresos pasivos sin que mi rentabilidad a largo plazo se vea afectada? Bien, la pregunta es, si vives en España, ¿cuánto dinero necesitas para cubrir costes? Ya he oído yo por ahí y hay muchos canales que te aplican distintas reglas, que te dicen distintas normas teóricas y todo esto. Por ejemplo, la regla del 4%, que te dice si tú gastas más o menos el 4%, más o menos significa que el 100% es el capital que necesitas, que sería aproximadamente unos 700.000 euros, para más o menos vivir con, si tú necesitas 30.000, pues necesitas 700.000. Y eso o esas reglas son guías, pero aquí hay que mirarlo de forma efectiva. Más o menos, si la clase media en España, como mínimo, los 1.000euristas necesitan 12.000 euros para vivir 1.000 euros al año, vamos a ir al punto donde le estamos pagando a Hacienda 12.000 euros o 10.000 euros, es decir, 5 cifras. Fíjate que durante todos estos años estamos componiendo capital y llegamos aquí al año 40, donde realmente ya estamos pagándole a Hacienda 10.642. Tenemos un patrimonio neto antes de este año de 425.000, lo que seguramente quiere decir que si tú, por ejemplo, tienes ya un inmueble y ya sumas más de 700.000, o dependiendo de si estás en la comunidad autónoma de Cataluña, o dependiendo de otra serie de factores, ya también tendrías que pagar impuesto de patrimonio y otra serie de cosas. Pero eso lo voy a obviar. Fíjate que en este caso ya le tendrías que pagar 10.000 euros, 10.642. Si yo me voy aquí a la parte de calculadora y pongo esto, que son 10.400, o mejor dicho, 10.642, y esto lo divido entre 12, quiere decir que tienes 886 euros reales que podrías disponer para, en este caso, cubrir tus gastos. En lugar de eso se lo estás pagando a Hacienda. Ahora te pregunto yo lo siguiente. ¿Qué pasaría si esta cantidad decidieras no pagársela a Hacienda? Y como te están subiendo de tramo en esta parte de aquí, porque obviamente aquí, fíjate, y además lo hemos ajustado, como te comentaba, porque cada vez estamos pagando o estamos generando más beneficios, por tanto subimos de tramo.
Fíjate que aquí, por ejemplo, subimos de tramo y por tanto cuando ya son más de los 58.000 ya nos vamos a tramos del 22 y 23 de media porque pagamos hasta el 23%, pues fíjate que obviamente aquí ya pagando 5 cifras de impuestos, prácticamente con esto podrías vivir. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si yo o tú decidieras, por ejemplo, no pagar esto a Hacienda? Es decir, que este año, a partir de este año, teniendo un patrimonio aproximado, aquí podemos ver de 425.000, que me va a generar unos 53.000, de los cuales voy a tener que pagar 10.642, ¿qué pasaría si yo decidiera no pagar impuestos ese año? Bien, pues fíjate aquí lo siguiente, voy a poner una fórmula muy sencilla que es, en primer lugar voy a coger esto, ¿vale? Entonces, este número que está aquí, que es el 20%, obviamente, si yo este año decido pagar el 0, pues fíjate que aumenta justo esa cantidad, 478.000, pero si aquí pongo el 20, ¿vale? Pues fíjate que realmente se reduce esa cantidad, los 10.000, 468.000. Por tanto, esto quiere decir que igualmente yo, si pagara impuestos ese año, se lo pagaría a Hacienda. Esos 10.000 desaparecerían. Ahora, ¿qué pasaría si yo en lugar de sacar los 53.000 o vender los 53.000 para pagar 10.000 de impuestos, solamente vendo 10.642, es decir, el equivalente impositivo que pagaría si hiciera toda la venta de los beneficios? Pues esto quiere decir que estos 10.642 tengo que saber cuánta parte de impuestos tributa, porque recuerda que viene de un patrimonio de 425. 425 más 53.000 que ha generado de beneficio, para tener 468. Por tanto, ¿realmente cuánto he generado? Pues obviamente estos 53 es el 12,5%. Lo que quiere decir que yo paso a tributar por el 12,5% de esta cantidad. Eso quiere decir que si vengo aquí y pongo una fórmula que sea esto multiplicado por el 12,5%, eso quiere decir que tendría que pagar de forma impositiva 1.330 euros. Esto, por supuesto, lo voy a cambiar para que se vea mejor con los números. Voy a venir aquí, voy a poner en este caso números y voy a poner, por ejemplo, que se vea 1 y que se vea lo de los miles. Así se ve más claro, 1.330,3. Eso es lo que pagaría de impuestos y, por tanto, eso quiere decir que aquí, si yo tengo esto menos esto, quiere decir que yo conseguiría de forma real 9.312. ¿Qué puedo hacer con 9.312? Pues con 9.312, fíjate la diferencia, yo hago 9.312, esto lo divido entre 12 y eso quiere decir que tengo 776 disponibles para cubrir gastos. ¿Qué es lo que está yendo para Hacienda? Estoy pagando 1.330 en lugar de los 10.642. Si vendiera toda la posición, todos los beneficios, mejor dicho, todos los beneficios generados hasta la fecha, ¿vale? De media. Entonces, como lógicamente no todas las posiciones se venden todos los años, lógicamente aquí una opción que podemos hacer es que a partir de aquí, donde el tramo impositivo empieza a ser cada vez más agresivo, ¿por qué es así? Porque cada vez generamos más beneficios, la bola de nieve crece más rápido, pues obviamente todo lo que tendríamos que pagar de impuestos no serviría para nosotros para empezar a vivir de este capital. Fíjate que si estos mismos cálculos cojo y lo prolongo hacia abajo, pues fíjate que con todo lo demás llegaríamos a que al principio, en el año número 40, como puedes ver aquí, estaríamos generando 9.312 para nosotros, pagaríamos 1.330. Y ojo, quiero que entiendas una cosa, este dinero que estamos apartando para nosotros, porque es lo que sacamos, es lo que sacaríamos igualmente para Hacienda. Es decir, que nos vamos a quedar igual con el mismo patrimonio. Porque esto iría para Hacienda y este sería nuestro patrimonio. Solo que en lugar de que esto vaya para Hacienda, sacamos esto para nosotros, pagamos esto a Hacienda, hacemos uso de este dinero y seguimos teniendo invertido 468.000, que seguirán componiéndose. Y lo interesante aquí es tener un patrimonio que siga componiéndose y que de ahí podamos sacar beneficios de forma sostenible para que eso sea duradero en el tiempo. Aquí estamos sacando beneficios, como ves, pero el capital sigue aumentando, porque obviamente si yo aquí pongo 0, ¿vale?
y 0, y todo esto por aquí abajo pongo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, obviamente aquí ves 0 porque he utilizado la misma cantidad que estaba aquí, pero fíjate que este dinero se ha sumado aquí. Ya estamos consiguiendo 1.555.000. Es decir, dejándolo invertido sin sacarlo, llegaríamos a más, pero si lo sacáramos para vivir de las rentas, pues obviamente aquí podríamos tener lo que te comentaba, pues 20%, 20%, 20% por aquí, luego 21, 21, 21, 21, 21 y aquí, por ejemplo, 22, 22 y 23, por ejemplo. ¿Vale? Pues en este caso, como ves, que aunque esté un poco diferente, realmente más o menos puedes ver que toda esta parte impositiva, entre 10.000 y 31.000 que nos tocaría pagar, más o menos para nosotros de forma efectiva tendríamos disponible entre 9.000 y 27.000 euros después de pagar impuestos. ¿Me vas a decir que con esto no cubres gastos? Claro que sí. ¿Qué quiere decir? Que esto te ha costado obviamente 40 años de interés compuesto. ¿Para qué? Para que después de 40 años, o dicho de otra manera, como ves, a partir de un patrimonio de 425.000 euros, generando un ROIC, es decir, una rentabilidad sobre tu patrimonio o sobre tu capital invertido real del 10%, quiere decir que realmente ya podrías tener ingresos pasivos que más o menos podrían ser interesantes para cubrir todos los costes necesarios. Y a medida que vayan pasando esos años, pues obviamente tú recibirías más, eso sí, sin lastrar la acumulación de patrimonio, lo que quiere decir que tu cartera seguiría creciendo y obviamente tus rentas seguirían creciendo a largo plazo, retirando ese pequeño porcentaje de capital que casualmente es el que le estarías dando a Hacienda y en lugar de dárselo, pues te lo quedas tú, que para eso lo has generado. Por supuesto, este objetivo de independencia financiera lo podrías conseguir antes si, además de obtener una mayor rentabilidad, pues también digamos que hay ciertos años en los que decides no vender tus posiciones. Por ejemplo, imagínate que los primeros 3 años pues decides, por ejemplo, como estás armando una cartera de fondo de inversión, pues pagar el 0, pues pagas el 0. Entonces, los primeros 3 años pagas el 0. Luego imagínate que aquí, por ejemplo, pagas otro año el 0, aquí otro el 0. ¿Por qué? Porque no vendes ese año los beneficios. Has ido acumulando, has ido comprando distintas compañías y ese año, por las razones que sea, pues las compañías que tienes en cartera, pues sí son buenas empresas que al final, pues digamos que decides no venderlas. Por tanto, esos años estás aumentando el ROIC al 12,5%, no al 10%. Por tanto, la media crece y por tanto tu resultado final ves que aumenta. Pero esto además te ayuda de otra forma, y es que gracias a estos años sueltos en los que, por ejemplo, has decidido no pagar impuestos, precisamente porque has decidido no vender tus beneficios, pues esto quiere decir que al final puedes incluso antes plantearte tener o generar ingresos pasivos, precisamente porque aquí, por ejemplo, un año antes, en el año 39, ya estarías pagando 5 cifras impositivas. Por tanto, aquí quiere decir que sobre esto podrías generar tú un beneficio que te podría ayudar a cubrir tus gastos. Y obviamente, cuantos más años decidas a lo mejor pagar el 0, por ejemplo, por aquí el 0, por aquí el 0, por aquí el 0, por aquí el 0, pues obviamente serán más años que se irá acumulando y por tanto antes cada vez digamos que podrás alcanzar esa libertad financiera. En este caso, año 38, año 39, todo esto recuerda con el objetivo de generar un crecimiento real del 10% anualizado sobre tu capital invertido. Y por eso hemos añadido el factor de corrección 12,5, y si eres capaz de generar rentabilidades superiores al 12,5, pues eso quiere decir que incluso podrás anticipar esa parte de generación de ingresos pasivos que te ayuden a vivir de las inversiones en bolsa. Y nada, espero que con este vídeo sepas tomar mejores decisiones de inversión que te ayuden no solo a mejorar tu rentabilidad a largo plazo, sino también a intentar acelerar la posibilidad de que obtengas ingresos pasivos que te permitan vivir de las rentas. Como siempre, te voy a dejar aquí 2 vídeos para que sigas aprendiendo, te puedes suscribir y dejarme un comentario y nada, nos vemos en el próximo.